Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Cuando hablamos de los movimientos populares, de las luchas sociales y de los sindicatos en Costa Rica, tenemos que partir de que estos tienen una larga tradición y una larga existencia en el país. Desde el punto de vista de la organización sindical, estas organizaciones de trabajadores empezaron a existir en el siglo XIX. Un poco al impacto también del desarrollo y la existencia de estas organizaciones a escala europea o internacional de aquellos años. Durante el siglo XIX se desarrollaron especialmente sociedades que se llamaron mutualistas, de socorros mutuos o de mutuo auxilio. Algunas de ellas venían desde la Revolución Francesa, bajo la forma de las fraternidades, y eran los grupos alrededor de los cuales los trabajadores y trabajadoras se asociaban para darse ayuda mutua. De ahí el nombre ese de mutuo auxilio, socorros mutuos, en cierto tipo de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? Por ejemplo, enfermedades de los trabajadores que les impedía trabajar. Entonces en esa época no existían leyes sociales, no habían protecciones sociales del Estado a los trabajadores, no habían subsidios por enfermedad. Entonces, si un trabajador dejaba de trabajar, tenía los riesgos del despido o que no le pagaran. Entonces, mediante este tipo de sociedades, estos trabajadores y bajo la forma de hacer ahorros voluntarios, constituían fondos desde los cuales sacaban un poquito de plata para ayudarle justamente a esos trabajadores en ese tipo de circunstancias. Sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos, fueron sociedades que empezaron a desarrollarse también en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX. Y durante toda la segunda mitad del siglo XIX prácticamente dominaron la forma de organización de trabajadores. Para esa época también la sociedad costarricense no se había todavía distinguido sustantivamente en grandes grupos sociales o clases sociales, como también podríamos denominarla. Era una sociedad muy igualitaria. Y esto hacía que en las sociedades de trabajadores también participaran patronos y en algunas de ellas se involucraran también estudiantes o fueran aceptados estudiantes como miembros de ella. Obviamente el requisito era dar la cuota económica que se requería. Esta circunstancia de sociedades donde participaban trabajadores, empresarios o patronos y a veces estudiantes, hombres y mujeres. Por ejemplo, una abuelita mía, paterna, Ofelia, participó de una de esas sociedades mutualistas. Por eso eran sociedades abiertas, eran sociedades igualitarias, eran sociedades donde participaban también mujeres. Por mi abuelita yo tengo el testimonio de que así era. Entonces, eran sociedades o tipos de organizaciones sociales que respondían a esa sociedad que era bastante igualitaria, donde no habían grandes diferencias, donde no se sentían esas diferencias entre los seres humanos. Sin embargo, hacia 1870, la sociedad costarricense empieza a cambiar bruscamente. Empieza a desarrollarse la inversión extranjera a propósito de la construcción del ferrocarril al Atlántico. Empiezan a hacer grandes inversiones de capital extranjero
en ese sentido, traen migrantes chinos, negros, italianos y otros que vinieron a contribuir en la construcción del ferrocarril. Empezaron a producirse cambios extraordinarios en la economía nacional porque también estábamos ya vinculados a la producción de café exportadora hacia Europa y el negocio de ese café era bastante bueno. Empezaba a haber un intercambio muy importante de bienes y servicios con Europa. Se empezaron a hacer importaciones de bienes europeos, muchos orientados a las clases económicamente ricas del país, pero había ya una dinámica comercial importante y empezaban a hacerse ver o a diferenciarse sectores económicos de los sectores laborales. Y así, a partir de 1870, bajo la influencia del padre Francisco Calvo, que es un personaje muy importante en la historia nacional, no solo por su condición de sacerdote, sino porque fue un sacerdote destacado. Fue capellán del ejército de la guerra de 1856. A él se le deben las primeras listas que se levantaron de los fallecidos en los combates y en la guerra. También fue fundador de la Logia Masónica de Costa Rica y de las logias masónicas del masonismo en Costa Rica como un movimiento liberal. Y el padre Calvo además constituía él mismo un valor intelectual extraordinario que lo hace prácticamente ser asesor de casi todos los presidentes de la República entre 1870 y 1890, cuando él fallece. Y es uno de los impulsores del movimiento liberal del país. Y además tenía una enorme influencia en el segundo obispo de Costa Rica, Bernardo Augusto Til, a quien también involucra en la logia masónica, porque el obispo Til fue partícipe del movimiento masónico de Costa Rica. En el museo masónico, museo que se llama Rafael Obregón Loría, allí hay pinturas, óleos, donde se ve la figura del distinguido obispo con los símbolos masónicos. Y hay en el museo también los objetos personales del obispo con los emblemas masónicos. Esto puede ser entendible en el sentido de que en aquellos años, cuando había que nombrar un obispo, los gobiernos hacían propuestas al Vaticano. Cuando fallece el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, nuestro primer obispo, que también jugó un papel muy importante en la guerra contra los filibusteros, porque convocó a la población costarricense a sumarse junto con la Iglesia Católica en la guerra contra la intervención norteamericana en Centroamérica, y la Iglesia envió sacerdotes con los distintos batallones o cuerpos militares que fueron a combatir, alrededor de casi una decena o docena de sacerdotes que acompañaron a las tropas, que también cumplían una función espiritual muy importante de acompañamiento a los soldados, a los heridos, a los muertos, incluso para darles los santos óleos en la tradición católica tan fuerte en esa época, etc. Entonces, cuando el gobierno de Costa Rica tiene que hacer postulación de candidatos al obispado, el padre Calvo involucra al obispo Bernardo Augusto Til, antes de que fuera obispo, que ya había venido a Costa Rica, para que se introduzca, para que se meta en la logia masónica, de la cual eran miembros altos funcionarios del Estado. Próspero Fernández, Bernardo Soto, Tomás Guardia, un montón de grandes personajes, José María Castro Madrid, etc. Entonces era casi una cuestión importante ser o estar vinculado a las ideas liberales de la época, y más vinculados a la logia masónica, y por eso quizás el obispo Til ingresa y se mete a la logia masónica para tener el favor de la recomendación ante el Vaticano para que lo nombraran obispo de Costa Rica, como efectivamente lo nombraron. Y en ese sentido el padre Calvo pues tenía un peso enorme. Y el padre Calvo empieza a impulsar
sociedades de trabajadores, sociedades de artesanos y sociedades de obreros, así llamadas, que eran diferentes a las sociedades mutualistas. ¿Por qué? Porque las sociedades mutualistas, como dijimos hace unos momentos, eran organizaciones donde participaban patronos, trabajadores, obreros, artesanos, mujeres, hombres, estudiantes. Eran, para decirlo de esta otra forma, policlasistas, polisectoriales. Mientras que las sociedades de artesanos, las sociedades de obreros y las sociedades de trabajadores eran exclusivas de trabajadores, de artesanos o de obreros. Y en este sentido adquieren un carácter que podríamos denominar clasista. Pero ¿esto qué significa alrededor de 1870 cuando empiezan a impulsarse este tipo de organizaciones? Esto significa, sin más ni menos, que la sociedad costarricense empezaba a distinguirse entre trabajadores y empresarios, entre asalariados y patronos. Empezaban a hacerse sentir de manera más fuerte las diferencias sociales en razón de ingresos económicos fundamentalmente. Y así empiezan a aparecer entonces esas sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros junto a las sociedades mutualistas de socorros mutuos o de mutuo auxilio que seguían dominando la mayoría de las organizaciones hasta finales del siglo XIX. Pero a partir de 1870, estas coinciden, coexisten en el tiempo, las sociedades de trabajadores y las sociedades mutualistas. A partir de ese momento, la sociedad costarricense empieza a tener también otra influencia importante, que es la de los trabajadores extranjeros en Costa Rica, especialmente de los negros, de los chinos y de los italianos. Alrededor de ellos y de las condiciones con que fueron traídos a trabajar a Costa Rica, se les crearon situaciones de difícil trabajo, de condiciones de trabajo insalubres, de incumplimiento de los contratos con que eran traídos al país y provocaron consecuentemente con ello la reacción y las protestas de estos trabajadores. Así, por ejemplo, los chinitos eran comprados, imagínense en lo que digo, eran comprados literalmente para ser traídos a Costa Rica. Esto significa que si eran comprados es porque eran vendidos, y si eran vendidos es porque no eran hombres libres, eran de alguna forma esclavos. Pero los costarricenses que compraban chinos y los empresarios extranjeros que compraban chinos no podían traer esclavos a Costa Rica, porque la esclavitud había sido abolida con la independencia, y en 1824 el Congreso Federal Centroamericano también abolió la esclavitud en Centroamérica. Entonces lo que se hacía era establecer un contrato de trabajo con los chinitos, con el cual ellos adquirían la libertad, pero quedaban obligados a trabajar por un lapso no menor de 8 años con los empresarios, sujeto a que podía prorrogarse por otros 8 años si en los primeros 8 años estos chinitos no devolvían al empresario el precio que por ellos se había pagado. Si un chinito me costaba a mí 300 pesos de la época, digamos para poner un ejemplo $300, o $350, porque había una diferencia entre los chinos de 300 y de los 350. La diferencia es que los de 350 eran chinos que se escogían, eran chinos que tenían algunas calidades o cualidades que permitía venderlos un poquito más caros, por ejemplo cocineros y ese tipo de trabajadores que tenían alguna otra calificación, que no eran solo la mano de obra de las plantaciones o cosas así. Por ejemplo, el presidente Tomás Guardia, estamos hablando de uno de los hombres más importantes del país, de los hombres liberales más importantes del país, compró 18 chinos.
entre ellos a un cocinero que se llamaba Al Khan. Este cocinero obviamente fue un poquito más caro que los otros chinos porque era un especialista en comidas, y probablemente uno podría deducir también que el presidente Tomás Guardia le gustaba la comida china porque o la había probado o le habían hablado de ella, y además contratar un cocinero era ya una situación especial. En el caso de los chinitos no tenían días de vacaciones, excepto los días religiosos, que eran alrededor de 3 o 4 al año que se les daban para sus festejos religiosos. Y con motivo del incumplimiento de darles el asueto del día religioso, algunos chinos en los campamentos de trabajo del ferrocarril hicieron sublevaciones para que se les respetara el día religioso. Interesante también en el contrato de trabajo de los chinos es que la empresa ferrocarrilera traía opio para suministrarles a los chinos que eran opiómanos, es decir, que fumaban opio. De manera que uno podría pensar también que desde aquella época se autorizó el fumado del opio de manera legal en Costa Rica. Así como hoy se discute si se establece el uso de la marihuana medicinal, en el siglo XIX, para los chinos acostumbrados al fumado de opio, se permitió por parte del Estado para que ellos, los que eran opiómanos, se les pudiera suministrar por parte de la compañía constructora el opio y poderlos tener más tranquilos y más felices trabajando en Costa Rica. Bueno, ese era el caso de los chinitos. En el caso de los negros tenemos una situación particular porque los negros fueron traídos de Panamá en una primera oleada, porque estos negros habían dejado de trabajar en la construcción del ferrocarril. Y al trabajar, al suspenderse, de trabajar en la construcción del canal de Panamá, al suspenderse la construcción del canal de Panamá, quedaron ociosos y era una mano de obra en capacidad de venir a trabajar en la construcción del ferrocarril, que era una obra de tipo industrial, de trabajo pesado, metidos ahí en el Atlántico, desde el río Reventazón hasta el Mar Caribe, en condiciones verdaderamente insalubres y duras, parecidas a las del Canal de Panamá, y una población apta para ese trabajo, y así los trajeron, pero con salarios de tipo industrial, con salarios similares a los que ganaban en el Canal de Panamá, y eran salarios 5 veces superiores a los que se pagaban a los peones agrícolas de Costa Rica. Esto empezó a provocar algunos problemas entre el campesinado del Valle Central. Cuando los campesinos se dieron cuenta de que algunos trabajadores o que los trabajadores negros ganaban ese montón de plata en la construcción del ferrocarril, empezaron a irse a trabajar a las zonas ferrocarrileras, saliendo de las haciendas de café. Y esto provocó una reacción de los cafetaleros, de los hacendados, de los dueños de haciendas, de perseguir a esos trabajadores nacionales que se iban a las zonas del ferrocarril. Incluso se llegaron a pagar anuncios que decían: se recompensará a quien informe del paradero de fulano o fulano y fulano que se supone que se fueron a esas zonas. ¿Por qué se ponían estos rótulos o estos anuncios? Para perseguir o recapturar o traer de nuevo al Valle Central las personas que se iban a trabajar a la zona de construcción del ferrocarril. ¿Eran esclavos los trabajadores de las haciendas? ¿O tenían una situación particular por la cual se les podía perseguir en esa época de esa manera? En esa época existía el delito de deuda, es decir, uno podía ir a la cárcel por deudas. Entonces uno podría pensar que eran trabajadores que le debían plata a los patronos, por un lado. Eran trabajadores que podían dejar las familias en el cafetal y se iban ellos. Y entonces el patrono y ahí se quedaba con la familia en el cafetal, con los chiquitos y la señora, y eso podía ser una carga para ellos, y entonces perseguían a esos trabajadores de esa manera.
Estas podrían ser parte de las explicaciones. Eso todavía no está suficientemente estudiado, pero sí nos demuestra una situación de violencia, de persecución violenta sobre esos trabajadores que se iban allá. Como esto sucedió, los cafetaleros empezaron a presionar al gobierno para que el gobierno presionara a su vez a la empresa ferrocarrilera para que vieran a ver cómo modificaban las relaciones laborales y salariales de estos trabajadores. Entonces la empresa ferrocarrilera empezó a traer negros de Jamaica y sustituirlos. Y los negros de Jamaica ya no eran negros que trabajaban en labores industriales, sino que eran negros que trabajaban en labores agrícolas con salarios más bajos. De manera que empezaron de esa forma a traer jamaiquinos, que es la base de la población negra de los últimos 100 años en Costa Rica, o de los últimos 130 años en Costa Rica. Y ya sobre esa base, la diferencia de salarios en la construcción del ferrocarril no era tan atractiva por las condiciones pesadas del trabajo para irse a laborar al Atlántico. En esas circunstancias inicia ese proceso de entrada de negros, alrededor de los cuales también hubo algunos motines, aunque era gente libre, trabajadores libres, no eran como los chinos que estaban obligados a trabajar con un contrato especial. Estos a veces tenían algunas resistencias y luchas exigiendo el pago adecuado de los salarios que se les incumplía a veces. El otro grupo, italianos, fue traído obviamente de Italia. Eran trabajadores calificados. Fueron traídos con un contrato de trabajo de tipo militar. Esto significa que tenían que trabajar como si fueran soldados en un ejército, con las condiciones laborales de los ejércitos, organizados en cuadrillas militares, etc. A ellos se les ofreció un contrato de trabajo de venir a laborar a Costa Rica en condiciones muy buenas, en condiciones salubres extraordinarias, y se les metió un cuchitril ahí del río Reventazón, donde se morían como moscas. Se les ofreció una buena comida y les daban un sancocho, una mezcla de alimentos. Se les ofrecieron salarios que se les incumplieron. Y eso provocó la primera gran huelga, grande, que se produce en el país alrededor de 1888 y 89, que duró varias semanas, donde los italianos exigían el cumplimiento de su contrato y el retorno a Italia de la mayoría de ellos y el pago de salarios que no se les estaban cumpliendo. Al final, la huelga la ganan los italianos y una inmensa cantidad de ellos regresa a Italia. Otra parte se queda, continúa trabajando en el ferrocarril y es base de las familias italianas que empiezan a desarrollarse en Costa Rica. Ahí están parte de las raíces de ese montón de familias, entre ellos familias como los Malavasi, como los Bulgarelli y otros que vienen de aquella época de la construcción del ferrocarril. Entonces, este impacto de los migrantes introduce luchas sociales en el país. Huelgas antes que las huelgas y los motines laborales de los chinos, los italianos y los negros se habían dado en Costa Rica. La primera huelga importante que hemos logrado detectar es una alrededor del establecimiento de las líneas telegráficas en Costa Rica. Esas líneas telegráficas se habían impulsado desde finales de los años 60, en una época en que se introdujo también la cañería en Costa Rica, en 1865. Para esa época se trajo una fuente para inaugurar las cañerías. Esa fuente estuvo colocada simbólicamente durante muchos años frente al viejo edificio de la Universidad de Costa Rica, ahí en el barrio donde está hoy la Corte Suprema de Justicia. La actual fuente, esa fuente es la actual fuente que está simbólicamente al frente de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en la Universidad de Costa Rica, que simboliza justamente ese esfuerzo costarricense de impulsar la cañería en el país en aquellos años. Y esto es importante destacarlo porque
tempranamente en el país se tomaron medidas para higienización, para la potabilización del agua, y solo el desarrollo de la cañería que se impulsa en aquella época tiene que haber significado un avance muy importante en el mejoramiento de la salud pública. Entonces, se establecieron también los telégrafos a finales del 1865 en manos de una empresa extranjera, pero en 1869 el Estado los asume como telégrafos propios, nacionales. Desde esa época son telégrafos nacionales. Hoy siguen existiendo amparados al Servicio Nacional de Correos, aunque ya casi nadie usa los telégrafos por los nuevos sistemas de comunicación que tenemos modernos. Pero allí se desarrolló. Entonces la primera huelga que conocemos se produjo justamente en el sector de telégrafos a principios de la década de 1870, porque hubo una especie de huracán que botó el tendido de cables y el Estado se negaba a pagarle a los trabajadores porque no estaban trabajando, lo que no era culpa de ellos. Y en ese sentido se produjo una protesta laboral que podríamos significar como la primera huelga que se produce en Costa Rica, que además es en el sector público, en ese sentido, porque eran telégrafos estatales. Así arrancan, digamos, los inicios de la organización social de trabajadores, lo que podríamos llamar la organización sindical del país, solo que en este siglo XIX, sociedades de trabajadores, sociedades de artesanos, sociedades de obreros o sociedades mutualistas de mutuo auxilio y de socorros mutuas, podríamos decir que son los embriones de los modernos sindicatos. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.